Vamos con el siguiente episodio de computación física. Hoy vamos a ver los LEDs. Los LEDs porque se dice LEDs, aunque en lenguaje coloquial siempre hablamos de los LEDs, cuando hablamos de ellos en plural. Vamos a ver primero qué es un LED, veremos cuáles son sus partes, veremos cómo trabajar con ellos en voltaje, porque por regla general con microcontroladores trabajamos en voltaje. Vamos a ver un pequeño ejemplo usando Arduino y os recordaré un par de aspectos a tener en cuenta cuando trabajéis con muchos LEDs o LEDs. Finalmente cerraremos con la actividad para casa. LED viene del inglés Light Emitting Diode, que significa lo mismo que diodo emisor de luz. Hay varios tipos de diodos. El componente diodo lo básico que hace es dejar pasar la corriente solamente en una dirección, es decir, tiene una polaridad. Hay muchísimos tipos diferentes de LEDs. Los más pequeños, de 3 milímetros por ejemplo, de 5 milímetros, que son los que solemos trabajar por regla general cuando trabajamos con Arduino, y hasta de 10 milímetros. Para este vídeo he traído unos cuantos de 10 milímetros para que sea fácil de verlos en la cámara. Aquí tenéis. Estos son LEDs de 10 milímetros. Son equivalentes en funcionalidad a los más pequeños de 5 milímetros, que son los que utilizaréis en la mayor parte de vuestros proyectos, seguramente. Los hay de forma de cúpula, como estos. Los hay de forma rectangular, más grandes, más pequeños. Los hay de montaje superficial, es decir, que no tienen estas patas largas, sino que se sueltan directamente desde el componente al circuito. Los hay de 2 colores, de 3 colores. Los hay de luz infrarroja, de luz ultravioleta. Os podéis imaginar toda la gama. También, como nota, este año el premio Nobel se ha concedido al inventor, a los inventores simultáneamente de los LEDs azules. Es decir, los LEDs tienen una gran importancia ahora mismo en nuestra sociedad porque ayudan a ahorrar energía. Los LEDs tienen 2 patas, una más larga que la otra por lo general. La pata más larga indica lo que sería la pata que debe estar más cerca de la fuente de alimentación positiva. Es lo que llamamos el ánodo. Mientras que la pata más corta es lo que llamamos el cátodo. Si tomáis un LED fabricado normalmente veréis como en este que tiene claramente 2 patas, una más larga que la otra. Esta será lo que llamamos la pata positiva, en lenguaje coloquial, y esta es la pata negativa. Os recuerdo que serán el ánodo, la pata larga, y el cátodo, la pata corta. Hay más signos que ayudan a distinguir qué pata del LED es la positiva y la negativa, que en los LEDs de 5 milímetros, por la general, la pata negativa está más cerca de lo que sería una muesca plana sobre la forma cilíndrica del LED. Bueno, ya he explicado antes que los LEDs se calientan muy poco y consumen muy poca energía y por eso son muy importantes para su utilización en luz, en iluminación. De cara a que los LEDs no se quemen, hace falta utilizar una resistencia. Un aspecto muy importante de los LEDs es que para que emitan luz hay que poner un voltaje mínimo entre sus patas. Es decir, si un LED necesita, por ejemplo, 1,5 voltios y solo ponemos 1,4 voltios, no empezará a conducir y no emitirá luz. Hace falta poner 1,5 voltios o más. Se da la circunstancia de que la mayor parte de los LEDs que empleamos en 5 milímetros, que son de baja potencia, tienen un voltaje de disparo que está entre los 1,2 y los 2,3 voltios, más o menos. Es decir, es mucho menor que lo que sería el voltaje que nos ofrece una pata de salida de un microcontrolador como Arduino, que es de 5 voltios. Hace falta colocar algo para compensar esa diferencia de voltaje. Esa diferencia de voltaje se compensa mediante una resistencia que lo que hace es proteger al LED de quemarse. Solemos utilizar resistencias de 220 ohmios para los 5 voltios sobre nuestro LED. Ese sería un montaje tipo para hacer con Arduino. Voy a replicarlo. Aquí tenemos Arduino, tenemos una protoboard o placa de entrenamiento. Voy a tomar uno de estos LEDs que traje antes y aquí tengo una resistencia de 220 ohmios. Finalmente me harán falta 2 cables. Voy a tomar un cable negro y un cable verde para llevar la señal. Voy a conectar el cable negro a la pata GND. De GND sale mi resistencia. Ahí va. De ahí sale mi LED. Fijaos que voy a tener en cuenta que como por aquí va hacia tierra, es la parte que está más lejos
de la pata positiva, tengo que colocar la pata corta del LED. Coloco la pata corta del LED conectado a la resistencia y la pata larga la puedo conectar a cualquier pata en mi circuito. En este esquemático que veis en la transparencia estoy empleando la pata número 10. Voy a conectar la pata número 10, por ejemplo. Si yo conecto esto a Arduino, como ahora mismo en la pata 10 no tengo al software haciendo nada, este LED no se va a encender. Si ahora voy a mi software de desarrollo y abro el ejemplo Blink, Basics, Blink, y cambio la pata 13 por la pata 10, vais a ver cómo el LED empezará a parpadear una vez cada segundo. ¿Veis? Es muy sencillo. Este LED lo puedo cambiar por un LED de cualquier otro color. Puedo tomar un LED amarillo, por ejemplo, sustituirlo y con exactamente el mismo programa cambiar la luz de este LED amarillo, que es un poquito menos intenso para este valor de resistencia. Bien, dejemos esto aquí. Aspectos a tener en cuenta es que podemos trabajar con múltiples LEDs desde una sola fuente de corriente. Es decir, podríamos colocar muchos LEDs en serie conectando la pata larga de uno con la pata corta de otro, siempre y cuando la suma de los voltajes de disparo de los diferentes LEDs que pongamos sea menor que el voltaje de la fuente. Por ejemplo, si tuviéramos para conectar la pata de Arduino que tenemos 5 voltios, si tuviéramos LEDs que se disparan a 1,2 voltios, podríamos poner 3 o apurando casi hasta 4 LEDs y cambiar el valor de la resistencia para ajustarlo. También hay que tener en cuenta que las patas de un microcontrolador tienen limitada la cantidad de corriente que pueden proporcionar. Si queremos encender varios LEDs en paralelo, tenemos que tener en cuenta que la hoja de características de los LEDs nos va a decir cuánta corriente pueden o consumen cada uno de ellos al encenderse. La suma de las corrientes en paralelo no puede ser superior a los 20 mA que puede dar, por ejemplo, la pata de Arduino. Si queremos conectar muchos LEDs en paralelo, por ejemplo, hacer una pared de LEDs de un solo color, tendremos que utilizar algún tipo de sistema como un relé o un transistor para encender todos los LEDs de golpe. Finalmente os voy a dejar con la actividad de este vídeo, que va a ser que conectéis 3 LEDs a diferentes patas de Arduino y hagáis que se enciendan en secuencia. Tras eso, tenéis que hacer que se apaguen todos durante un segundo y que vuelva a comenzar la secuencia. Como resultado del ejercicio deberéis subir el código y una foto del montaje a la plataforma. Muchas gracias.